ustedes sepan que vamos a hacer una pequeña grabación de esta clase, ¿ok? Entonces, es un sentimiento de ustedes de que vamos a grabar. Bueno, chicos, entonces yo voy a compartir mi pantalla y en mi pantalla voy a mostrar la guía que les debió haber llegado, ¿ok? Entonces, quiero que me digan cuando ustedes ya estén viendo mi pantalla, ¿ok? ¿Están viéndola? Este fue el informe que yo les compartí, el informe que les hice de gases. Entonces, es simplemente lo mismo. No volví a hacer práctica y informe por aparte, sino que estoy haciendo la práctica y el informe al mismo momento. Es decir, aquí en la parte de adelante les explico la teoría, ¿cierto? Y en la parte final, ya aquí para desarrollar, hacen el informe, ¿ok? Entonces, este es el que yo necesito que ustedes, el que yo necesito que ustedes puedan visitar. Bueno, la cuestión es que, así tal y como lo dice la compañera, bueno, entonces, yo lo único que quiero que ustedes sepan de esto, así como para explicación así breve y corta, es que los gases, nosotros vivimos entre gases. Nosotros producimos gases, vivimos entre gases, es más, el aire es un gas, ¿cierto? Nuestra respiración es un gas. El nitrógeno y el agua cuando se evapora, ¿cierto? Quedan gas, ¿ok? Entonces, nosotros vivimos en un mar de gases, ¿ok? Ese mar de gases, nosotros a los gases reales los estudiamos por medio de una ecuación que se llama la ecuación de estado, que es esta que ustedes tienen acá. Que esta ecuación de estado, o la llaman ecuación de estado o de los gases ideales o gases perfectos, porque realmente para poderla aplicar nosotros necesitamos tener algunas condiciones para poder analizar o cuantificar una de sus variables. Lo único que no es variable, que son constantes, son que es la constante de los gases universales, que la constante de los gases universales, aquí está el valor, 0,082, ¿cierto? Con unidades. Recuerde que todo tiene unidades. Una cosa es la magnitud del valor, que es y otra cosa son las unidades, que es estas, que acompañan el número. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación de los gases. Se llama ecuación de estado o ecuación de los gases. Es más, en la parte final de la guía, si ustedes se fijan, yo les coloqué una aplicación de los gases para que solucionen el punto 13. Punto 13, a ver. Sí. El punto a partir de la ecuación de estado. Calcule deduzca la ecuación para data. Listo. Entonces, aquí está para que ustedes deduzcan la densidad, ¿ok? Luego consulte directamente si es proporcional y luego hagan esta aplicación. Es decir, con esa ecuación calculen esto, ¿ok? O sea, estas tres cositas no salen del enlace, sino que ustedes lo hacen con esto que está aquí y con toda la teoría que aprendieron al inicio. Entonces me voy a volver. Aquí en la ecuación de estado, entonces, nos dice que la presión por el volumen de un gas es igual a las moles, ojo, moles, por la constante de la ley de los gases, la constante de los gases universales, y la temperatura en unidades de Kelvin, porque recuerde que la unidad del Sistema Internacional de Temperatura es Kelvin y no grados Celsius, ¿ok? Entonces, aquí les coloqué unos enlaces como para que ustedes visiten, sin embargo, es como para que ustedes reciban información. No es necesario visitarla, si no quieren hacerlo, no lo hagan, por eso les coloqué aquí si lo desean, ¿ok? Los gases se estudian, ojo, y esto sí es importante, los gases, nosotros los seres humanos, los hemos estudiado por medio de leyes. Esas leyes son las leyes que están aquí. La primera se llama la ley de Dalton de las presiones parciales, la segunda se llama la ley de Graham, la tercera se llama la ley de Boyle, la cuarta se llama la ley de Gay-Lussac, la quinta se llama la ley de Charles y la sexta se llama la ley de Avogadro, ¿ok? Sin embargo, la ley de la ecuación de estado también es una ley, es decir, es igual a esas que ustedes ven allá, ¿cierto? Y se deduce a partir de ellas. Esto es decir, esto se dedujo a partir de todas esas leyes que estudiaron Boyle, Charles, Gay-Lussac y todos ellos, ¿ok? Entonces, aquí les explica la ley de Dalton, ¿ok? En la ecuación de gas de estado es como para que ustedes apliquen, tienen la presión, el volumen de un gas, las moles,
la constante, que es una constante, como lo dice su nombre, nunca cambia, es un solo valor. Y tenemos la temperatura, que es en Kelvin, ¿ok? Entonces, bueno, la idea es que ustedes, siempre que la apliquen, es porque ustedes tienen miren que acá es solamente este valor, que es R, es específico y es constante. Entonces, siempre que ustedes vayan a aplicar la ley de los gases es porque tienen todas las variables y necesitan una. Es decir, si van a encontrar las moles, entonces despejan moles y deben tener presión, volumen y temperatura. Si ustedes quieren despejar presión, que es esta que está acá, entonces ustedes tienen que tener volumen, las moles y la temperatura. Por ejemplo, si ustedes quisieran despejar el volumen, entonces tendrían que tener la presión, las moles y la temperatura. Es decir, deberíamos tener tres condiciones o tres valores de las condiciones para poder para poder utilizarla. Y ustedes lo van a aplicar ahí en la parte final. Ahora vamos a hablar de la ley de Dalton de las presiones parciales. Resulta que cuando yo pongo un gas en un recipiente, mira que este cuadrado es como un recipiente, ahí tengo un gas. Y tengo otro recipiente que tiene otro gas. La ley de Avogadro, que es la última que ustedes van a ver, ojo con lo que les voy a decir, la ley de Avogadro, que es la última que ustedes van a ver, les dice que las moles de A, aquí en este cuadro, en este recipiente, van a ser igual a las moles de B, y estos recipientes que tienen unas moles, también son iguales a las moles de C, así hayan menos átomos, ¿ok? Esa es la ley de Avogadro. Entonces, eso quiere decir que la presión, las moles, no estoy hablando de la presión, sino las moles de ellos van a ser iguales en los recipientes. Ahora, cuando yo tengo estos tres gases unidos en un solo recipiente, este recipiente va a tener mayor presión porque va a tener la presión de este, más la presión de este, más la presión de este. Y eso es lo que dice la ley de Dalton de las presiones parciales. Quiere decir que la presión que ejerce este gas A en este recipiente donde están todos es una presión parcial, es decir, le está poniendo su pedacito de presión y por lo tanto, como son presiones parciales, yo puedo sumar la presión de este, más la presión de este, más la presión de este, y si lo meto en un solo recipiente, me va a dar la presión total del sistema. ¿Qué es lo que nos dice Dalton? Que todas las presiones que ejerce cada gas se suman. Y eso se llama la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Ok? Y se cumple, a nivel real se cumple. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos la ley de Graham. Y en la ley de Graham, ojo, en la ley de Graham, lo que nos dice es la velocidad. Pero la ley de Graham es muy sencilla, chicos. La ley de Graham sustenta la relación de las velocidades de difusión de los gases con respecto a la densidad. Y es muy fácil. Y yo siempre lo he dicho, si ustedes hacen que una ley o que una ecuación sea, sea análoga o ustedes la entiendan, entonces lo que ustedes deben hacer es relacionarlo. Mira que la ley de Graham lo que hace es que, mira la velocidad a la que fluye o a la que se difunde o a la que se distribuye un gas. Ustedes me podrán decir, profe, pero es que si yo cojo un gas y lo tengo comprimido en una botellita, como en una ampolleta, porque se puede tener, ¿ustedes alguna vez han visto un peo atómico de los que venden para hacer bromas, que huelen horrible? ¿Lo han visto, chicas, chicos? Profe, yo no. Bueno, muy bien. ¿Tú has visto una ampolleta de las de inyecciones, cierto que sí? Sí. Entonces, el peo atómico es una sustancia que viene líquida en la ampolletica, pero que apenas toca el aire, se volatiliza. Es decir, es un gas. A presión atmosférica, él se vuelve gas. Entonces, cuando tú coges la botellita, que es una ampolletica chiquitica, tú la rompes o la revientas, inmediatamente eso se difunde y ocupa todo el lugar. Si es un espacio cerrado, eso es terrible, eso huele horrible, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir?
¿Eso qué quiere decir? Que el gas ocupa el recipiente donde está contenido. Si yo lo meto en un recipiente pequeñito como la ampolleta, pues él se deja comprimir, porque de todos los estados de la materia es el que más se deja comprimir, ¿ok? Pero si yo lo llego y le reviento el recipiente, pues él va a ocupar el espacio donde esté. Y si está al aire libre, pues va a oler, pero se va a difundir y llega a un punto donde se difunde tanto que ya pierde el olor o se empieza ¿cómo es? A viajar, ¿ok? La ley de Graham lo que estudia es a qué velocidad se difunde o a qué velocidad viaja un gas. Pues es muy fácil, chicos. Si yo tengo una persona gordita y tengo una persona delgadita, ¿cuál de ellas corre más rápido? La flaquita, no. Sí, se supone que corre más rápido la flaquita, a no ser de que el gordito sea gordito por fibra y sea por deporte. Entonces tiene más calidad deportiva, pero no necesariamente. Si ambos tienen la misma calidad fibrosa y ambos aplican el deporte, va a correr más rápido la persona más liviana, es decir, la más delgadita, ¿ok? Lo mismo pasa con los gases. Si tú tienes un gas que pesa más, lógicamente ese gas va a correr a una velocidad mucho menor que la del gas que es más liviano, en masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que dice la ley de Graham. Mira lo que dice. La velocidad del gas 1, la velocidad del gas 1 es es inversamente proporcional a su peso. ¿Eso qué quiere decir? Que si el gas 1 es pesado, pues la velocidad va a ser mucho menor. Es inversamente proporcional. Pero que si el gas 2 es liviano, ¿cierto? Que si el gas 2 es liviano va a correr más rápido. Eso es lo que quiere decir. Mírenlo acá, lo cual es lógico. Si un gas es más denso, más masa, tendrá una menor velocidad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la velocidad de difusión es mucho más lenta. Entonces, digamos, si es un gas muy pesado y huele feo, lógicamente su olor se va a ir más despacio que un gas más liviano. Eso es lo que trata de estudiar la ley de Graham, ¿cierto? Muy bien. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que todas estas leyes se estudian haciendo constante una de las condiciones. Miren que la ecuación de estado o la ley de los gases ideales, lo que dice es que aquí tratamos de encontrar la similitud con un gas real. Entonces le estamos colocando todas las presiones, todas las condiciones reales, la presión, el volumen, las moles y la temperatura, ¿ok? Resulta que todo el resto de leyes con las cuales se dedujo esa ecuación de los gases ideales se estudian a una condición constante, de manera tal que esa condición se pone constante y yo estudio qué pasa con la presión y el volumen. Esta la ley de Boyle es muy fácil, y dice que un gas ocupa mayor volumen cuando tiene menos presión, y que ocupa menos volumen, es decir, a mayor presión, menor volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy fácil. Yo quiero que ustedes piensen en una bomba. Ustedes han tenido una bomba en las manos, ¿cierto que sí? Chicos. Sí, profe. Entonces eso quiere decir que la bomba puede estar llena de aire o puede estar llena de helio, pero es un gas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes cogen la bomba, esa bomba cerrada tiene una presión que está ejercida por ese gas que la infla. Por eso es que la bomba se mantiene inflada, por la presión que ejerce el gas sobre la superficie, sobre la membrana que es la bomba. ¿Ok? Si usted la rompe, pues el gas lógicamente se escapa, ¿cierto? Y usted la ve. Pero si usted no la rompe, pero la aprieta, ¿cierto? Le ejerce una presión, le aumenta la presión, el volumen de la bomba, ¿qué hace? Disminuye, ¿no? Así de sencilla, esa es la ley de Boyle. Entonces lo que dice es que a mayor presión, menor volumen. Eso es lo que dice la ley de Boyle. Entonces, por lo tanto, es inversamente proporcional. ¿Ok? Muy bien. Profe, Dime. uno podría sentir el gas, o sea, algún gas muy, o sea, que haya sido compactado, uno lo podría sentir en las manos. Claro, claro. Hay muchos gases que uno compacta, por ejemplo, el oxígeno. ¿Tú nunca has cogido, Johnny, una tanqueta o un tanque de oxígeno y le has abierto y has puesto la mano? ¿O de aire? Un tanque lleno de aire que está comprimido a alta presión y tú le pones la mano y se siente el aire a toda velocidad. ¿Nunca lo has hecho? Sí, profe.
Exacto, entonces ahí estás, ahí tienes un gas comprimido a alta presión y cuando él sale y se libera, por ejemplo, cuando tú le haces un huequito a la bomba, tú estás liberando el gas. Entonces tú te lo puedes colocar en la carita y tú ves que el gas sale a velocidad porque tú sientes el aire que está saliendo de ahí, ¿cierto? Mientras que el que está rozando tu cara, que es el mismo aire, no lo sientes. ¿Por qué? Porque está distribuido, él está distribuido en todo el ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, profe. Entonces, bueno, miren que la ley de Gay-Lussac se hizo el efecto de la presión y la temperatura a volumen constante, es decir, se dejó el volumen del gas constante y lo que se varió fue mayor presión o menor presión y temperaturas. ¿Estos para qué me sirven? Estas leyes para qué me sirven. Ustedes se van a dar cuenta que la ley de Charle lo hizo a presión constante, ¿cierto? Y que son leyes en las cuales yo cuento con dos variables. Y ojo con lo que les voy a decir. Ojo con lo que les voy a decir. Eso quiere decir que cuando yo aplico una ley de Charles, una ley de Avogadro, una ley de Gay-Lussac, yo lo aplico para un solo gas, ojo, un solo gas a dos diferentes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? La 1 y la 2. Condiciones 1 y condiciones 2, ¿ok? Cuando yo aplico la ley de Avogadro, lo aplico para las condiciones 1 y las condiciones 2, ¿ok? Pero cuando aplico la ley de los gases ideales, ojo, la ley de los gases ideales, y voy a aplicarlo con esta ecuación, lo aplico para un solo gas. Pero esta ley de los gases ideales también me sirve para aplicarlo para dos condiciones distintas, ¿ok? También me sirve. En el momento en el que yo igualo esta constante de esta manera, miren, por eso les coloqué la imagen al final. La igualo de esta manera. Entonces, yo de aquí puedo despejar a R y me da PV sobre NT. Y puedo decir que P1 por B1 sobre N1 sobre T1 es igual a la constante y que la constante es igual a P2 B2 sobre N2 sobre T2. Y ya teniendo esa ecuación así despejada, voy a poder utilizarla para dos condiciones distintas, así como se utilizan todas las otras leyes, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Graham. Es decir, estas son leyes con las cuales yo estudio dos condiciones del gas a una condición constante. Por eso son leyes para gases ideales, ¿ok? Por eso no son para gases reales. Sin embargo, ojo con lo que les voy a decir, son las leyes que utilizamos nosotros en la vida real para analizar los gases. ¿Por qué? Porque no se alejan mucho de la realidad. Y con los resultados que nos dan, podemos predecir los resultados de un gas real. ¿Cierto? Que lo lógico es que los resultados los obtengamos de forma experimental y no teórica, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes en su casa se tomen el tiempo, lean estas leyes, porque esa es la idea, ¿cierto? Lean esas leyes y hagan el ejercicio, se metan aquí al enlace y traten de resolverlo. Para que cuando ustedes lo traten de resolver, se den cuenta cómo se aplica. Y ojo, no es que, les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, dice, en el segundo experimento, la ley de Gay-Lussac, note que es a presión constante. Claro, porque la ley de Gay-Lussac, si ustedes van hasta la ley de Gay-Lussac, les dice que tiene una condición constante, ¿ok? Entonces acá les dice, seleccione cualquier gas y encienda la plancha de calentamiento haciendo clic en el botón rectangular de la estufa. Explique qué ocurre con la presión a medida que la temperatura aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que acá me equivoqué, esto no es no es a presión constante, sino a volumen constante. Pero bueno, sea lo que sea, porque arriba están las leyes, sea lo que sea, ustedes van a hacer esto. Y ojo, no es que me digan, ay, profe, es que a medida que la temperatura aumentaba, entonces el volumen, la presión aumentaba. Y es porque, no, yo lo que necesito que ustedes hagan ahí es explicarlo. ¿Por qué será que cuando la temperatura aumenta, la presión aumenta? Porque eso fue lo que dijo Gay-Lussac. Gay-Lussac dijo, a medida que la temperatura aumenta, la presión aumenta. Pero yo no necesito que ustedes me digan eso exactamente lo mismo que dice la ley, sino por qué. ¿Cómo fue capaz él de deducir que a medida que la temperatura de un gas aumentaba, la presión que ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contienen aumenta? ¿Sí me entendieron lo que les acabé de decir? Y así sucesivamente van a hacer todo. Miren que acá está muy bien explicadito. Si ustedes siguen al pie de la letra el procedimiento, se van a dar cuenta que
van a poder hacer todo. Inclusive van a poder trabajar con la ley de los gases ideales. Miren que acá está lo de las dos condiciones, lo que yo les decía. Esta R puede ser igual a dos condiciones, a una condición y a dos condiciones, lo que me da la posibilidad de poder trabajar con dos condiciones distintas de un solo gas a partir de la ecuación de estado. Y acá trabajamos con la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales. ¿Ok? Y al final la ley de Avogadro. Pero sea lo que sea, si ustedes no hacen el experimento, no me van a entender lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Muy bien, entonces, no sé si con esto les doy una pequeña explicación o les he dado una pequeña explicación de lo que es la guía. Y ojo, estas que dice conteste, que son la A, B y C, que son finales, la idea es que ustedes lo hagan. No, esas no la van a encontrar allá en el enlace. Es que ustedes, a partir de lo que aprendieron del enlace y todo lo que van a analizar, desarrollen la A, desarrollen la B y hagan el cálculo de la C. ¿Estamos de acuerdo? Hagan el cálculo de la C. ¿Hay alguna duda adicional de lo que yo no, de lo que ustedes creen que les podría estar explicando? Los escucho. Chicos, ¿no tienen dudas adicionales? Bueno, entonces yo para terminar este tema, voy a cerrar la guía, ¿cierto? Voy a cerrar la guía que les estaba mostrando y les voy a mostrar algo adicional. Y es una pequeña presentación que yo tengo de gases con la cual yo enseño este tema. Y es así. Ustedes me van a decir cuando la tengan, cuando la estén viendo ya abierta, ¿ok? Ahí está. Cuando ya la vean, me dicen. Ya, profe, pero hay un cuadro negro. Ah, eso es donde están ustedes, los nombres de ustedes. Ya lo quité, listo. Ah, bueno, profe. Muy bien, ahí es donde yo sé quiénes asisten y quiénes no asisten. Muy bien, entonces, miren, les voy a poner en grande la presentación, ¿cierto? Para que ustedes la vean. Y yo quiero que ustedes sepan que nosotros vivimos entre gases. Estos son los gases que nosotros tenemos en la atmósfera. Que algunos son contaminantes, que otros se llama la capa de ozono, entre otras cosas, ¿cierto? Y yo quiero algo muy importante. Nosotros, los gases, tienen las siguientes características. Ellos adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Miren los tanques, ¿cierto? Pero si está en la atmósfera, pues lógicamente está en la atmósfera. Muchos de ellos no se ven. Para que un gas se vea, tiene que ser un gas que tiene un color con respecto a la luz del día. ¿Estamos de acuerdo? Es el estado de la materia más comprensible porque yo lo puedo meter en un recipiente muy pequeñito y lo puedo meter en un recipiente muy grande y él se deja comprimir. ¿Estamos de acuerdo? Tienen masas y densidades menores que los sólidos y los líquidos. Claro, cuando tú coges un líquido, ¿pesa más un gas? ¿Pesa más el aire o el líquido? El líquido pesa más, ¿cierto? Entonces, siempre tienen masas mucho menores. Y se mezclan completamente y uniformemente con otros gases, ¿cierto? Cuando están confinados. Esta tablita que yo tengo acá son los gases más comunes en el ambiente. Mire, estos. Son los más comunes. Y el único de todos estos gases que es esencial para la vida es el oxígeno. Es el único que para nosotros es esencial para la vida. Pero estos son los más comunes: el hidrógeno, el nitrógeno, el ozono, el flúor, el cloro, el hielo, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Y compuestos. Pero estos compuestos son estos que ustedes vieron acá, que no necesariamente son naturales, sino son creados por el hombre. Creados por los procesos que hace el hombre. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que yo puedo tener un gas y el gas ejerce una presión sobre la pared del recipiente que lo contiene. Acá tengo menor presión, por lo tanto el gas está más tranquilo. Pero si yo le aumento la presión, es decir, si bajo este émbolo y le aumento o cojo la tapa y le aplico fuerza, le aumento la presión, entonces las moléculas se van a chocar más entre ellas y por lo tanto la presión que van a ejercer es mucho mayor. ¿Por qué? Porque se van a sentir como cuando ustedes los meten en un recipiente y ustedes no quieren que los metan en ese recipiente. Eso se llama presión. ¿Ok? La presión de los gases se da, ojo, en unidades del sistema internacional en pascales. ¿Ok? En pascales. Y esto es lo mismo que yo les decía a ustedes. Si yo tengo este oxígeno y este nitrógeno, cada uno tiene su presión. Y se llaman presiones parciales. Si yo los mezclo,
Entonces, la presión de este va a ser la suma de esta presión más la presión de este más la presión de este. ¿Ok? Que se llaman presiones parciales y se suman. Y Profe, acá les tengo un... Dime. ¿a usted le molestaría mandarnos esas diapositivas? Ah, no, yo no tengo problema por mandarles. De todas maneras, lo van a tener en clase conmigo. Esa es la clase de gases ideales. Ujú. Pues sí, pero pues yo personalmente pues sí me gustaría tener esta presentación, pues no sé si mis No te compañeros también preocupes. quieren. Yo te la mando, ¿ok? Listo. Entonces, Bueno, mira que acá les coloqué que un newton es la fuerza ejercida por la gravedad de la Tierra sobre una manzana. ¿Ustedes han cogido una manzana y la han puesto en la mano? ¿Sí? Ustedes han cogido una manzana y la han tenido en la mano porque ustedes a veces se comen una manzana, ¿cierto que sí? Pues yo quiero contarles que la presión o la fuerza que ejerce la fuerza de la gravedad es un newton y es lo que les pesa la manzana a ustedes. ¿Todos de acuerdo? Entonces, la presión atmosférica, ojo, la presión atmosférica se mide con un barómetro, ¿ok? El barómetro es esto que ustedes ven aquí. Es un recipiente abierto que tiene esto, que tiene mercurio, y lo que hace o lo que aplica la presión es la presión del aire, es decir, la presión atmosférica, que es la misma presión que nosotros sentimos. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes sienten el peso del aire sobre sus hombros y sobre su cabeza? sí, no, a veces es fuerte el Mm, aire. ¿Cuándo puede ser fuerte y cuándo no? Cuando, cuando por ejemplo ventea muy fuerte, no, eso no cuenta. Sí, es posible, pero la pregunta es, ¿a ti te pesa mucho o es que el aire a la velocidad que está, tú lo sientes muy fuerte? Ustedes Bueno, saben sí, eso, Sería la velocidad. ustedes saben por qué nosotros ya no sentimos que el aire nos pese, porque nos acostumbramos, eso se llama adaptación. ¿Estamos de acuerdo? Pero el aire pesa, sí debe pesar, simplemente que nosotros ya estamos acostumbrados, como cuando un pesista está acostumbrado a alzar un alto peso y llega otra persona y quiere alzarlo y no es capaz, porque él está acostumbrado a hacerlo. En cambio, la otra persona no. Al pesista le parece normal, al que no lo hace no le va a parecer normal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Se llama costumbre o adaptación. Entonces, resulta que el barómetro es simplemente un líquido que está lleno de mercurio. Y entonces, ¿qué hicieron? Dejaron que la presión de la atmósfera, es decir, del aire, hiciera que el mercurio se subiera por un capilar. Entonces, cuando ellos determinaron cuánto se subió de mercurio, se dieron cuenta que la distancia que hay desde la orilla, desde la superficie del mercurio hasta donde él ocupa, eran 760 milímetros de distancia. Entonces, por eso es que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio, porque se hizo con el barómetro. ¿Ok? Fue la forma de medir la presión atmosférica. Entonces, miren que acá abajo dice, la presión atmosférica estándar se da en atmósferas o en pascales. Y es la presión que soporta una columna de mercurio exactamente de 760 milímetros, o sea, es decir, 76 centímetros de altura, a nivel del mar. Que a nivel del mar estamos a cero, ¿cierto? En cero. Entonces dice, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, también se llama 700 torr. ¿Ustedes saben por qué? Porque la belleza de investigador que dijo que se medía así se llamaba Evangelista Torricelli. Entonces a él se le dio las unidades de torr, pero esas unidades de torr él las definió como milímetros de mercurio, que es lo que sube la columna de mercurio. ¿Ok? Entonces, esas tienen sus equivalencias acá abajo. Entonces ustedes dicen, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, es igual a 700 torr, porque es lo mismo, sí, por el apellido del investigador, que es igual a 1000 a 101, 1325 pascales, y que es igual a este valor en pascales también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo les quería mostrar era esto. Yo cómo utilizo, por ejemplo, la aplicación de la presión atmosférica. Entonces miren lo que dice acá, la presurización de la cabina de un avión protege a los pasajeros cuando está en la atmósfera, porque a mayor altura, mayor presión, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la presión en atmósferas en la cabina si la lectura del barómetro es 680 milímetros de mercurio? Entonces, miren que me están dando la presión de la atmósfera
mucho más alto, le están diciendo que 688 milímetros de mercurio. ¿Cómo hacemos la transformación? Pues nosotros sabemos que 760 milímetros de mercurio corresponden a una atmósfera, y si queremos pasarlo de milímetros de mercurio a atmósfera, utilizamos la equivalencia. Lo mismo que ustedes han hecho conmigo cuando dicen, es que un litro equivale a 1000 mililitros. Es que un gramo corresponde a 1000 gramos. Es exactamente lo mismo. Esto es igual, ¿ok? Muy bien. Profe, una pregunta. Dime. Son 760 milímetros de mercurio para una, pues, para la, ¿cómo se dice? Para la presión atmosférica normal. O sea, aquí estamos nosotros y sentimos esa presión. ¿Sabes, Johnny, dónde tú tienes ese 760 milímetros de mercurio? En la costa, a nivel del mar. Pero resulta que Medellín es un poquito más alta. Está un poquito más alta que la costa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, la presión atmosférica de Medellín no es igual a 760 milímetros de mercurio. Si quieres, lo investigas. Por ejemplo, en la costa estamos a una atmósfera que es igual a 760 milímetros de mercurio. Si tú buscas la presión atmosférica de Medellín, te vas a dar cuenta que no es igual a una atmósfera. Sí, perdón, profe, ya no te, pues, sí, ya. Gracias, profe. Pero entonces yo te hago una pregunta, Johnny, no, tranquilo. Yo te hago una pregunta. Si tú te vas para uno de los nevados y te pones en la punta y dices, llegué, ¿qué presión tendrías allá? Supongo que mayor no. ¿Mayor o menor? Menor. ¿Mayor o menor? Profe, menor. No, mayor. Mayor porque, pues según el ejemplo de la cabina de avión, pues debería ser mayor, ¿no? Mira, colócale cuidado colócale cuidado, dice. ¿Cuál es la presión en atmósferas en la cabina si la lectura del barómetro es de 688? Era mayor a presión Menor. Exactamente. Menor, ¿Sabes por qué es menor? Porque a medida que tú subes, dejas de cargar tanto aire. ¿Sí me entiendes? Ok. Por eso es que el aire, por eso es que cuando los deportistas entrenan allá, por el aire. Es más liviano. Ajá. Y ¿cómo se dice? Pues ellos se Tienen mayor dificulta más. resistencia. Ya. Y tienen mejor, Ok. ojo con lo que voy a decir, tienen un aire más puro y por lo tanto tienen una mejor transferencia de oxígeno, de oxígeno. Entonces, por lo tanto, ellos tienen más resistencia pulmonar. Bueno, profe, gracias por la explicación. Por eso es que cuando una persona que juega en Bogotá o en Boyacá se va a jugar a la costa, le da durísimo. Uy, profe, eso aquí también pasó. Vinieron unas de Brasil a jugar en el Bicentenario Rugby y no pudieron. Exacto. ¿Por qué? Porque la presión del ambiente les afecta, porque no van a respirar igual, no van a poder respirar igual. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Muy bien. Entonces, resulta que yo les hablé a ustedes de cómo se mide la presión atmosférica y es muy fácil. Simplemente dejan que, espera un momentico, chicos. Simplemente dejan que la presión del aire pese sobre el líquido, ¿cierto? Y eso se llama la presión atmosférica, es decir, lo que pesa el aire. Lo que a ustedes les pesa el aire sobre la cabeza, pero que ustedes ya no lo sienten, porque ya se acostumbraron. Pero resulta que cuando yo quiero confinar un gas en un recipiente, si yo lo meto a un tubo, ¿cierto? Que el tubo es abierto, pues lógicamente la presión de la atmósfera es lo que hace que él no siga avanzando, el aire que le pesa, y se llama presión atmosférica. Cuando yo tengo un tubo abierto, yo lo mido con un barómetro, es decir, con una cosa que me lea la presión de la atmósfera, es decir, presión atmosférica. Pero cuando yo lo tengo cerrado, quiere decir que yo para poder cerrar ese tubo o para meter un sistema cerrado, yo tuve que aumentar la presión. Entonces, para poder cuantificar la presión de esos tubos cerrados, yo utilizo no un barómetro, ojo, que el uno es con B y el otro es con M, sino utilizo un manómetro. Y esos manómetros es lo que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá. ¿Dónde ven ustedes, por ejemplo, estos manómetros? Los ven en los tanques de oxígeno, en estos. Mire que esto es un barómetro, esto es un manómetro. ¿Por qué? Porque la presión a la que está ahí metido el gas es mucho más alta que la presión atmosférica. Para poderlo meter y confinar en ese volumen, yo tuve que haber aplicado mucha presión. En los compresores, ahí. Exacto, Pues en con un cualquier compresor. compresor.
Exacto, yo cogí un compresor y ¡pum! Metí el gas, ¿cierto? Sea aire, sea oxígeno, sea metanol, sea lo que sea. Yo cogí un gas y lo metí ahí. Pues resulta que el gas, cuando yo miro la presión del tanque, es mucho mayor que la presión atmosférica. La pregunta es, ¿yo con qué mido una presión mayor a la atmosférica? Con los manómetros. Son aparaticos que me censan la presión mayor a la atmosférica, ¿ok? Es con eso que yo los mido y se llaman manómetros. Aquí está, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estudiamos los gases, lo estudiamos por las leyes que yo ya les mencioné. Y para terminar esta clasecita, yo solamente les voy a mostrar un ejercicio. Miren, por ejemplo, acá tenemos la ley de Boyle. Y la ley de Boyle me dice que la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen, porque si yo le aplico presión, el volumen disminuye, ¿ok? Entonces, pero eso cuando tengo temperatura constante. Un ejercicio de aplicación es este que les voy a explicar, y con este cerramos la clase. Dice, un globo inflado tiene un volumen de 0.55 litros a nivel del mar, es decir, a una atmósfera. Este se llama volumen inicial, presión inicial. ¿Me están entendiendo? Y dice, y el globo se escapó. El globo se escapó y se elevó a una altura de 6.5 kilómetros. Mira, Johnny, donde la presión a 6.5 kilómetros del cielo ya no es una atmósfera, sino 0.40 atmósferas. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa con el globo? Si la presión disminuye, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el globo? Recuerden que a medida que yo presiono, que yo aumento la presión, el volumen disminuye. Si la presión es mayor, el volumen disminuye. Si la presión es menor, el volumen aumenta. Miren que si el globo se escapó y se voló, la presión arriba en la atmósfera es mucho menor porque tiene menos peso del aire. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese globo? Profe, ¿cómo era que a menor presión, menos volumen? No, es inversamente proporcional. Mira, Johnny, piensa en esto. Tú tienes una bomba, ¿ok? Y ella Sí, tiene un volumen. Pero si tú la presionas, le pones fuerza, el volumen disminuye, ¿cierto que sí? sí. Entonces es inversamente proporcional porque tú le estás aplicando más fuerza y el volumen disminuye. A mayor fuerza, menor volumen. Es inversamente proporcional, ¿ok? Entonces, mire que el globo se me voló. Pero arriba en la atmósfera, la presión no es una atmósfera, sino 0.4 atmósferas. Entonces la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que cambia el volumen del gas? Si la presión disminuye. El globo crece. El globo se aumenta, pero resulta que, Marisabel, muchas gracias, resulta que si el globo tiene una membrana, como la de las bombas, que es fija, llega a un punto donde la membrana no va a aguantar, entonces, ¿qué le va a pasar al globo? Se explota. Así de sencillo, eso es lo que pasa cuando un globo se me va para la atmósfera, por ejemplo, con helio, con cualquier gas, ¿cierto? Entonces, Profe, ya entendí, hay menos resistencia. exacto, hay menos resistencia porque la presión que ejerce el gas quiere ocupar más volumen, ¿sí me entiendes? Muy bien. Entonces, miren cómo se aplica. La ley de Boyle me dice que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Es decir, la condición 1 inicial con el volumen inicial es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Cuál era el volumen inicial? 0.55 litros a nivel del mar, que es una atmósfera. Entonces, la pregunta es, ¿qué volumen tendrá cuando ya no esté a una atmósfera, sino a 40 atmósferas, es decir, presión 2? Entonces, miren que lo único que yo no tengo acá es volumen 2. Entonces, yo despejo volumen 2. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Y esta es la fórmula que me da. ¿Qué hago yo? Pues despejo presión 1, una atmósfera, volumen 1.55 litros y presión 2, 0.40 atmósferas. Que me da un volumen de 1.375. Lo que quiere decir que a menor presión, mucho mayor volumen, porque pasó de 0.55 a 1.375 litros. ¿Sí lo entendieron? Chicos, Profe, sí, pero siempre es un poquito complicadito.
¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que primero hay que leer. Léanse el documento, analícenlo bien y cualquier duda que tengan me llaman y me preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Entonces, esta misma idea positiva ustedes las van a tener para la clase de gases ideales conmigo. Entonces, si no se las mando ahorita, se las mando ese día, pero yo voy a procurar mandárselas ahorita. ¿Listo? Pero es la misma presentación. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda adicional que tengan ustedes? O simplemente desarróllenlo y me van preguntando en el camino. Listo, Marisabel, yo ya vi que tú adelantaste bastante, entonces cualquier duda, lo mismo. Me escribes y yo con mucho gusto, a medida que vaya respondiendo, les voy contestando. ¿Ok? Bueno, compañeros, entonces en este momento voy a parar la grabación. ¿Listo? Voy a parar la grabación.